Si yo hago un pacto con una persona y yo le digo, mira, yo voy a hacer esto contigo, si tú haces esto conmigo, ¿sí? Yo me estoy comprometiendo con la persona, ¿sí? De que yo lo voy a cuidar, de que yo lo voy a ayudar, de que yo voy a estar siempre con él, ¿sí? Pero si la otra persona rompe el pacto conmigo, yo no tengo obligación. La diferencia entre Dios y los hombres es que Dios no rompe los pactos, es la diferencia. Y la diferencia entre los hombres es que nosotros somos muy dados a romper los pactos. Y cuando rompemos un pacto, entonces nosotros tenemos problemas, ¿ok? Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice de esta manera: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Si oyeres la bendición, si oyes los mandamientos de Jehová, tu Dios, los mandamientos que yo te prescribo hoy, pero la maldición viene si no oyes los mandamientos de Jehová nuestro Dios y no te apartas del camino donde andas. Es el camino que yo te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Sí? Dios está hablando y de esta manera Él establece el pacto. Mira, hagan de cuenta que Él pone las dos partes y le dice: delante de ti, aquí delante de ti están las dos cosas. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Yo de esta parte pongo la bendición, pero también de esta otra parte pongo la maldición. La bendición es cuando yo obedezco a Dios. La bendición viene cuando yo voy caminando conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Porque mire, le voy a decir una sola forma de un pacto que se rompe, así bien rápido. El Señor Jesús dijo: ¿cómo puedes decir que amas a la persona que no ves cuando estás odiando a la persona que tienes enfrente? ¿Sí se fija lo que el Señor Jesús dijo? Mucha gente con sus labios dice: Cristo, yo te amo, y muchas cosas. Pero el Señor Jesús, lo que hace el énfasis, dice: no me puedes decir a mí que me amas si estás odiando a tu hermano. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. De hecho, Él pone en claro y dice: cuando vayas a depositar tu ofrenda, primero piensa y ve, y si alguna persona ha pecado contra ti o tú has pecado contra ella, antes de que deposites tu ofrenda, ve con la persona y pide perdón. ¿Lo hacemos? No. Así de sencillo nosotros estamos invalidando un pacto, porque todas las bendiciones de Dios son para todo el pueblo, son para todo el mundo. Porque la Biblia dice que Dios no murió por Atequiza, ni tampoco murió por Sabino, ni por Puerta del Sol. La Biblia dice que Él murió ¿por quién? Por todo el mundo. Entonces Dios establece un pacto de sangre con todo el mundo, ¿sí? Era necesario que ese pacto de sangre fuera hecho por la razón de que el primer hombre, o sea el primer Adán, habían pecado. Y al momento de pecar Adán y Eva, nosotros somos arrebatados, ¿sí? ¿Se acuerda que el hombre había sido creado para ser eterno? El hombre fue creado para ser eterno. Y si no, vean la Biblia cuántos años duró el más viejo: 967 años, ¿sí? Porque el hombre fue creado para ser eterno. Pero ¿qué hizo que el hombre perdiera ese pacto que Dios había hecho con el hombre? El hombre pecó, el hombre desobedeció. Adán y Eva desobedecieron. Muchos de nosotros podríamos decir: la mujer que me diste, Dios, pues también ¿para qué me das a una mujer, verdad? ¿Sí? Pero ¿a quién le dio Dios la responsabilidad de cuidar el huerto? Se lo dio al hombre. Por lo tanto, si la mujer hubiera llegado y hubiera dicho: mira, Adán, qué sabrosa está esta manzana, lógicamente Adán le hubiera quitado la manzana, ¿verdad? Y ya siendo un poco más así fuerte,
saludarla. Claro. Y decirle, no toques esto, porque la Biblia dice, el Señor nos dio un mandamiento, de todo el árbol del huerto puedes comer, pero de este no. Y por lo tanto, porque agarraste, ahí te voy. ¿Ah? ¿Sí? Pero el hombre no hizo eso. El hombre dijo, la mujer que me diste, Señor. ¿Cree que el hombre pueda seguir diciendo eso todavía? Sí. La mujer que me diste. Dios no rompe pactos. Nosotros sí los rompemos. Amén. Dice también, si usted no se preocupa de lo que Dios piensa o quiera de usted, entonces las maldiciones vendrán. Ahora, cuando yo pienso en esto y yo digo, híjole, yo cometí un error, yo me tengo que preocupar. Usted se tiene que preocupar. Si usted hizo algo que a Dios no le agrada, el primero que se debe de ocupar es usted. Y llegar con Dios y decirle, Dios, perdóname porque hice algo que a ti no te agrada. Amén. Entonces, si yo soy una persona que no me redarguye el Espíritu a mí, ¿sí? Porque hay muchas personas, a mí me pasó mucho tiempo, que le dicen a uno por un oído y le sale a uno por otro, ¿verdad? O hay personas que pasamos una época donde nos sentimos fuertes, indomables, como que a nadie nos puede enseñar y nadie nos puede domar. Pasamos ese tiempo. Entonces, muchas de las veces rompemos el pacto porque decimos, ¿y por qué me tengo que preocupar? Pero la Biblia dice que si nosotros rompemos eso, dice, entonces las maldiciones van a venir sobre ti. Y cuando les hablo de maldiciones, les hablo de lo que dice la Biblia, es un maldecir de las personas. ¿Sí? Muchas de las veces he platicado con mucha gente y dice, pues usted dice eso, pastor, pero yo mis negocios van prosperando cada día, y yo tengo casas, yo tengo terrenos. No habla la Biblia de eso. Eso tú lo haces por un esfuerzo que tú tienes, una habilidad que Dios te dio. Cuando Dios te habla de la bendición, te habla de la salud, te habla del bienestar, te habla de la paz, te habla de la seguridad, te habla de que tienes a tus hijos contigo en el camino del Señor, te habla de que vas a llegar a una vejez sin problemas. De eso te habla Dios. Esas son las bendiciones. Eso es lo que nosotros queremos. Amén. Pero dice aquí, dice, muchos no quieren guardar el pacto. Yo tampoco lo quería guardar, pero sí quieren las bendiciones, ¿verdad? Porque luego cuando pasa algo le decimos, Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué me traes esta enfermedad? ¿Y por qué viene esto conmigo? ¿Y por qué? Si a mí me hicieron esto, ¿sí? Y le empezamos a reclamar a Dios y le empezamos a decir que Dios nos bendiga, pero no nos ponemos a pensar en esto. ¿Yo fallé con Dios? Entonces Dios falla conmigo. Ahora, no es cuestión de que si usted peca hoy, mañana le va mal. No, Dios tiene mucha tolerancia. Al pueblo de Israel lo toleraba hasta por 40 años. Hasta por 40 años. En ese lapso de tiempo, muchas de las veces nosotros vamos diciendo, no, al cabo no pasa nada. Y no pasa nada. Y voy metiéndome. Pero cuando llega el juicio de Dios sobre mi vida, entonces ¿qué hago? Llorar y empiezo a sufrir conmigo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros estamos a tiempo. Si alguna vez lo hemos hecho de esta manera, estamos a tiempo para decirle a Dios, oye, Señor, yo ya no quiero. Yo ya no quiero estar enfermo. Yo ya no quiero que me vaya mal. Yo ya no quiero esto. Yo puedo pactar contigo. Usted puede hacer un pacto con Dios. Lo único que pasa aquí es que Dios sí cumple. Y usted tiene que cumplir también. ¿Sí? Dice, la única vida de bendición que hay es guardando el pacto, y si lo hace, puede estar seguro de que esta es la voluntad de Dios, el que usted y yo estemos completamente sanos. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26 dice de esta manera, y dijo, si oyereis, ¿por qué no voltea con alguien y dígale, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y los guardas todos sus estatutos, entonces yo te aseguro que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Lo único que pide Él es esto. Dice, solamente oye, haz lo que yo te digo,
cumple mis mandamientos y yo voy a encargarme de que no te toque ninguna enfermedad, ¿sí? De las que yo les mandé a los egipcios. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios se denomina como un guerrero y Él dice que Él es Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir Rafa? ¿Sí? Sanador, amén. Dice quien te sana, quien te restaura. Estas palabras salen directamente de la boca de Dios. ¿Quién fue el que dijo yo soy? El que dijo yo soy Jehová tu sanador, ¿quién fue? Dios. ¿Sí? Ahora, ¿le podemos creer a Dios lo que dijo o no le podemos creer? Amén. Entonces, Dios lo único que quiere es que yo esté sano. Dios no permitió ni trajo la enfermedad al ser humano. A veces nosotros la adquirimos por cómo comemos o cómo vivimos. O muchas de las veces el enemigo trata con nosotros, pero no es Dios el que la trajo. Por lo tanto, dice el Señor, mira, yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, ¿cree usted que todavía lo es? ¿Ha cambiado? No. Dice, Él no ha cambiado. La gente cambia, pero Él no cambia. Él dice, yo soy el Señor que te sana. Amén. Vamos a ver Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dice de esta manera, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué más? Y luego dice, Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. ¿Sí? Si Él lo dijo, lo más seguro es que Él lo va a hacer. Amén. Dice, nosotros, muchas de las veces, nosotros, bueno, yo no sé cómo lo van a tomar aquí, pero déjenme les digo esto. Nosotros muchas de las veces depositamos toda nuestra confianza en un doctor y no es malo. O sea, no voy a decir, ay, el pastor dijo que no vaya con el doctor. No, no es malo. ¿Sí? No es malo. Pero a mí me admira mucho una persona que de repente dice, ¿sabes qué? Dios y yo. ¿Verdad? Cuando mi padre estuvo en el hospital, en cuanto llegó mi esposa, le dijo, sácame de aquí. Y papá, es que aquí te van a hacer... No, sácame de aquí. Este asunto es entre Dios y yo. Llévame a mi casa. Y lo llevamos a la casa. ¿Y sabe cómo murió mi papá? Muy tranquilo, muy en paz, sin dolor y sin nada. ¿Sí? Es bueno cuando nosotros decimos a Dios, Señor, aquí estoy yo. ¿Por qué razón? Porque los doctores tienen un límite, ¿sí o no? Y de repente llegan los doctores y nos dicen a nosotros, ¿saben qué? Ya no hay solución. Ya no hay solución para usted. Lo que deberían de decir más bien es, hasta aquí llegué, yo ya no puedo, no encuentro la manera de hacerlo. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos un médico de médicos, tenemos un doctor de doctores, ¿sí? Y nosotros vamos a ir con él. Aquí lo importante es esto, ahorita se lo voy a decir. Dice, pero cuando el hombre ya no sabe qué hacer, hay otro doctor. Dice, yo soy y seré siempre el Señor quien te sana, quien te restaura, quien te devuelve a la normalidad y quien te hace completo. Usted tiene un sanador, yo tengo un sanador. Ahora, una cosa ridícula, pero es verdad. Si yo tengo un sanador, entonces ¿debería de sanar o no? Debería de sanar, ¿verdad? Yo lo puse aquí así, pero a mi mente se vino esto. ¿Cómo me vería yo sacando mi carro a la calle y amarrarle un lazo y irme caminando? ¿Cómo me vería yo? ¿Cómo se vería uno? Hasta ridículo, ¿verdad que sí? ¿Cómo me vería yo con una casa amueblada y yéndome a dormir abajo de un puente? ¿Cómo me vería? Mal. Me vería mal. ¿Amén? Si yo sé que Dios es mi sanador, entonces yo tengo que voltear mis ojos a Dios. ¿Sí? La importancia de esto es esto. Miren, en una ocasión Jesús habló de una situación. Vaya hacia Lucas capítulo 13, versículo 16. En una ocasión Jesús llegó a un lugar donde estaba una mujer enferma, pero había un problema. Dice que era día de reposo. Y esa persona que estaba enferma, no estaba enferma porque ella quería estar enferma, ni porque Dios había permitido que estaba enferma. Vean lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 16. El Señor Jesús les dijo, y esta hija de Abraham, ¿qué dice?
¿Quién la tenía atada? Satanás. La tenía atada por 18 años. Dice, no se debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Sí? Y la pregunta de Jesús fue, ¿esta mujer no debería de sanar? Debería de sanar. ¿Sí? Porque dice la Biblia que no solamente es nuestro sanador, dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a los presos de la cárcel. Él vino a proclamar una verdad que cuando no la conocemos, entonces es cuando cometemos muchos errores. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Para que estemos un poco más seguros, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues a Jehová tu Dios. Es Dios fiel. ¿Qué hace Dios? Que guarda el pacto y la misericordia de los que aman, guarda Hasta 1000 generaciones, imagínense. Imagínense nada más eso. Mira lo que dice. Dice, conoce entonces que Jehová es tu Dios. Él es Dios fiel, que guarda el pacto y también la misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Esto es bien importante que podamos saber. La importancia de Dios. Me imagino que cuando sanó a esta mujer no estaba enferma de una enfermedad física. Esa mujer estaba enferma de otra cosa. Y lo primero que Dios hace con nosotros, lo primero que hace es sanar su alma primero. Es sanar su espíritu y es sanar su corazón. Haga de cuenta que yo soy un carro del año. Bueno, del año del carro ya ahorita. Pero haga de cuenta que yo soy un carro. ¿Sí? Y yo tengo un motor. Y el motor tiene un mantenimiento. ¿Sí? Para que un carro tenga vida muchos años, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? Darle mantenimiento, ¿verdad que sí? Pero lo más importante no es tanto el carro, es la persona que va manejando el carro. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Mi cuerpo es un carro, pero mi alma necesita tener mantenimiento. Y mi espíritu también. El Espíritu Santo es el que maneja mi vida, Él me guía. ¿No lo dijo Jesús así? En los postreros días yo voy a enviar mi espíritu, ¿para qué? Para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Mi alma puede ser el carro, pero aquí lo más importante es el que maneja el carro, y ese soy yo. Usted, dentro de usted, lleva transportando al Espíritu Santo y a su alma. Ellos van dentro de usted, y donde usted camine, ahí van ellos a caminar con usted. ¿Sí? Y muchas veces les he dicho, el enemigo no puede tocar su espíritu, no le es permitido tocar su espíritu. Él debilita el alma, que tampoco puede tocar, pero usa el cuerpo. Usa nuestro cuerpo para debilitar nuestras emociones, o sea, nuestra alma, y al debilitar nuestra alma, nos afecta espiritualmente. Y si nos afecta espiritualmente, nosotros vamos a estar todo el tiempo enfermos, deprimidos. La enfermedad del siglo, la depresión. ¿Sí? ¿Qué más podemos tener? Muchas enfermedades. Por lo tanto, Dios nos habla y nos dice que lo primero que Él quiere sanar es el corazón. Fíjese en esto. Salmo capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, David entendió esto cuando dijo en el Salmo 6, versículos 2 y 3. Y él dijo, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos, ¿y qué más? Y mi alma también está muy turbada. ¿Sí? Y tú, dice, ¿hasta cuándo? Las palabras que estaba diciendo el rey David, estoy enfermo del alma. Mis huesos ya no los soporto. Me duelen todos mis huesos. Y mi alma también está perturbada. ¿Sí? Cuando un alma está perturbada, hay un cuerpo enfermo. Vamos a checar el Salmo 32, versículos del 3 al 5. También hablando el rey David de estos salmos. Y dice el Salmo 32,
versículos 3 al 5, y dice: mientras callé en mi gemir todo el día, porque de día y de noche mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. ¿Qué tuvo que hacer David entonces? Él tenía que sanar primero de su alma, ¿sí o no es cierto? Porque él dijo: mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Amén. Miren, he conocido mucha gente, pero quiero decirle algo, por si usted se topa alguna vez con algo de esto. Nosotros vemos personas que caen en alcoholismo, en drogadicción, y nosotros juzgamos a las personas. Pero cuando ha llegado el día en que podamos llegar y sentarnos con ellos y preguntarles por qué lo hizo la primera vez, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con su vida? ¿Qué lo orilló a hacer eso? Tenemos que hacer eso. Siéntese con él, platique y dígale qué fue lo que te orilló. Puede tener algo muy oculto dentro de él y él no se da cuenta, o simplemente no quiere sacarlo a flote. Pero si nosotros logramos que eso salga, al momento que salga, esa persona va a ser libre. Ustedes conocen a mi hermano. Yo tengo a mi hermano, he tratado de hablar mucho con él y él cierra su corazón. Y lo cierra y lo cierra y lo cierra y no lo quiere abrir. Y la oración que yo le digo a Dios: dale oportunidad antes de que se muera, que abra su corazón y que Dios toque su vida. Un día me dijo: ¿sabes qué, carnal? Porque me dice así: ¿sabes por qué yo no me quiero arrepentir? Y le dije: ¿por qué? Dice: porque yo sé que el día que yo entregue mi vida a Cristo, ese día me voy a morir. Porque mi cuerpo está destrozado completamente. David se decidió y dijo estas palabras: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones, Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Eso es lo que hizo David. ¿Y sabe lo que le pasó a David? Dice que David fue bendito en todas sus generaciones. Dios le habló a Roboam, Dios le habló a Absalón, Dios le habló a sus hijos y les dijo: por amor a David tu padre, yo no te consumo. Hay un pastor en Estados Unidos, ya grande de edad, que toda su vida se le ha entregado a Cristo. Y un testimonio que él me dio un día fue que me dijo: mi hijo está en la marina, está en el ejército y está en un peligro inminente. Y yo lo que hago es no parar de predicar. Yo voy a donde Dios me dice, yo predico donde Dios me dice. Y en la noche escuché una voz que me dijo: por cuanto tú me has obedecido y por cuanto tú me has sido fiel a mí, tu hijo viene para tu casa, pero va a llegar sano. De lo contrario, si tú no me hubieras obedecido, de todos modos ya estaba destinado que tu hijo llegara a tu casa en un ataúd. ¿Ve lo que Dios hace? Dios no me cuida nada más a mí, Dios cuida a mis generaciones. Y eso es lo que a mí me interesa, mis generaciones, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y todo lo que Dios me quiera dar. Yo sé que si yo no fallo, yo sé que si yo permanezco fiel, yo sé que si yo me paro y estoy firme a pesar de tribulación y angustia, yo sé que el día que yo me vaya con Cristo, ese día mi confianza va a estar en que Dios va a alcanzar a mis hijos de cualquier forma y los va a salvar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. Dice: cuando obedecemos a Dios, no es que Dios tenga favoritos, sino que nosotros le damos el derecho sobre nuestros hijos. Haga de cuenta que usted hace un pacto con Dios y le dice: Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, pero ¿sabes qué? No puedo con mi hijo. Le hablo de una forma y de otra y no puedo con él, pero yo lo pongo en tus manos, yo te voy a servir, yo voy a seguir contigo, ¿sí? Automáticamente usted le está dando el derecho legal a Dios de que cuide a sus hijos, ¿sí? Aunque parezca que no es cierto, es verdad. Yo le doy el derecho legal a Dios para que esté con mis hijos, pero lo único que tengo que hacer yo es no apartarme. Dice: ¿por qué?
porque guardamos el pacto con Él. Y si guardamos el pacto con Él y le obedecemos, entonces Él hará lo que dijo que haría por nosotros y nos guardaría y que nos protegería. Nos sanaría y haría que viviéramos una larga vida. Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 13. Deuteronomio 7, 12 y 13. El Señor dice: y por haber oído decretos, estos decretos, y haberlos guardado, y no nada más guardado, ¿qué más? Y puesto por obra, entonces ¿qué va a hacer Dios? Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Muchos podríamos decir, bueno, es que eso fue en aquel tiempo. Déjeme darle un testimonio de un niño de 5 años. Estaba leyendo la Biblia con su mamá y llegaron a este punto. Pero ese niño tenía su perrito que le había dado, ¿cómo se llama? Parvovirus. Y el perrito estaba allá y estaban esperando que se muriera. Pero el niño escuchó esto y le dijo a su mamá: oye mamá, ¿no es parte de nuestro ganado el perro? Y a la mamá le dio risa y le dijo: sí, hijo, es parte de la casa. El niño se va corriendo y empieza a orar por el perro y el perro sano. ¿Sí? Porque es la promesa de Dios. ¿Sí? Es la promesa de Dios. ¿Cuántos han orado por un perro? ¿Sí? Nosotros los vemos y decimos: híjole, ¿verdad? Pero ore por su perro y va a ver que Dios está hasta ahí, porque Dios prometió que iba a estar en su ganado. ¿En qué más iba a estar? En sus vacas, en su tierra, en su aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Sí? El mosto, todo eso. El mosto dice que da alegría. El aceite es lo que representa el Espíritu Santo. El mosto es lo que da la alegría, la bendición para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: mira, ya no te embriagues con vino, porque en el vino hay disolución. Mañana vas a andar peor que ahorita con la cruda. Dice: mejor embriágate del Espíritu Santo. Dice: porque si tú te embriagas del Espíritu Santo, no hay disolución y tu alegría va a ser permanente. Permanente, ¿sí? Ese es el mosto, esa es la alegría. Dice: si usted está decidido a amarle y a obedecerlo, Él también está decidido a amarle y a bendecirle. Y a multiplicar sus bienes, a multiplicar todo lo que tiene. El versículo 15 de ese mismo versículo dice, de ese mismo capítulo, perdón, versículo 15 dice: y quitará Jehová de ti, lo repito otra vez, y quitará Jehová de ti y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecen. Si obedecemos, entonces Dios nos escucha. Amén. Esto suena algo diferente, pero miren, dice que si nosotros le obedecemos a Dios, Él va a quitar de nosotros toda nuestra enfermedad. Pero si alguien causó esa enfermedad, ¿qué va a pasar? Se va para allá, ¿verdad? Dice, entonces si obedecemos a Dios, Dios nos escucha. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 23, versículo 25. Dice más: a Jehová vuestro Dios amén. Fíjese nada más en eso. Dice: mas si a Jehová vuestro Dios sirvieres, dice, Él bendecirá ¿qué? Tu pan. ¿Y qué más va a bendecir? Tus aguas. ¿Y qué más? Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo inventé. Si quiere llevarse los versículos anotados, vaya a su casa, busque su Biblia. Es igual, la Biblia católica es igual que esta Biblia. Y las promesas de Dios son las mismas promesas. Lo único que cambia en la Biblia católica es el nombre de Jehová, que lo ponen ellos como Yahvé, cuando fue traducido a griego.
pero es lo mismo. Jehová es nuestro Dios. Amén. Y todas estas promesas dice que vienen para cada uno de nosotros. Estamos leyendo la Biblia. ¿Qué dijo Dios? Me llevaré toda enfermedad de entre ustedes. Ahora imagínense lo bonito que sería todo eso, ¿sí? Que llegue una enfermedad a su vida o algo y que diga Dios, ¿saben qué? Aquí no tienes parte ni suerte. Éxodo capítulo 12. Si quieren no lo busque, le cuento la historia. Amén. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, mata un cordero y la sangre del cordero ponla sobre los dinteles de las puertas y las ventanas. Ponlo ahí, ¿sí? Dice, porque va a venir el ángel de la muerte a las 12 de la noche. Va a llegar el ángel de la muerte. Pero si el ángel de la muerte ve que esta casa está marcada con la sangre, solamente se va a ir de paso. ¿Cuántos vieron la película de los 10 mandamientos? ¿Sí? Ve cómo llegaba esa nube, y donde esa nube llegaba se llevaba todo lo que había. Pero veía la sangre del cordero y se daba la vuelta y se iba. ¿Sí? Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Si usted tiene a Dios con usted, entonces Dios es bueno. Hizo otra cosa más hermosa Dios. Salmo 105, versículo 37. No nada más les quitó la enfermedad. No nada más les quitó la esclavitud. Cheque lo que hizo Dios con ellos. Salmo 105, versículo 37. Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo, porque esta era la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo es que lo sacó Dios? No nada más los liberó. Dice que Dios, aparte de que estaba procurando que no hubiera ningún enfermo, dice que no nada más eso, sino que lo sacó con plata y oro. ¿Sabe usted lo que se pierde cuando una persona está enferma? Bueno, muchos lo saben, lo están viviendo, ¿eh? Se pierde trabajo, se pierde dinero, se pierden fuerzas, se pierde muchas de las veces lealtad, se pierden muchísimas cosas. Pero si eso no pasa, todo ese dinero que usted perdió entra a sus arcas otra vez, ¿sí? Todo el pueblo de Israel, cuando iban saliendo, la gente les iba dando su oro y su plata. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ya no quería más plagas. Porque esa gente quería que se fueran lo más pronto que se pudiera, ¿sí? Y Dios los bendijo de esa manera. Por último, leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 y 27, que ya lo leímos, pero quise terminar aquí. Dice el Señor otra vez, he aquí, yo pongo hoy la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y os apartares del camino que yo ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la propuesta de Dios para hacer un pacto con usted es esta. Yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. ¿Qué vamos a escoger? Bendición. Ok, entonces póngase de pie.